siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy es con el patrocinio de Café Orgánico Handicap. Nos lo vamos a tomar con un tema muy importante y es el de la inteligencia vial en nuestro municipio. Y para ello tenemos como invitado a la guardia de tránsito Beatriz Elena Acevedo Tirado. Beatriz, buenas noches y bienvenida a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias, un saludo muy especial para toda la comunidad de Andes. Bueno, toda persona que maneje carro o moto acá en Andes, pues la conoce a usted. Lleva usted unos añitos ya trabajando en Andes. Claro, yo llevo en Andes, Juan Carlos, 10 años, ya cumplí 10 años en el municipio. Entonces sí, soy conocida por todos los actores viales y hasta yo creo que todo el suroeste. Sí, todo el suroeste conoce a Beatriz. Claro que sí. Bueno, Beatriz, en estos 10 años ha cambiado mucho la cultura vial de los andinos, o sea, hace 10 años a hoy ha cambiado, ¿es la misma? No, claro, ha cambiado muchísimo, Juan Carlos. Sí. Cuando yo llegué al municipio de Andes, lo hice en calidad de practicante. Terminaba la técnica y pedí realizar mis prácticas acá. Sí. En Andes, en ese entonces, estamos hablando del 2008, Sí. funcionaba en materia de tránsito la policía de tránsito. Sí. Habían 4 policías de tránsito y yo llegué acá con una compañera también a hacer las prácticas. Y ese 2008 terminé mis prácticas, hice las prácticas durante 3 meses. Claro, había un desorden impresionante. Por ejemplo, los motociclistas con el uso del casco utilizaban un casquito que una cachuchita de plástico sin broches. Sí. O sea, había que organizar un poco de cositas. El espacio de carga y descarga, la situación del carga y descarga era un poquito conflictiva. Sí. Entonces yo durante el tiempo que hice la práctica fui como detectando esos problemitas y pasé unos proyecticos y pues como que les gustó y fuimos trabajando en eso. Y en el 2009 me llamaron ya que si quería trabajar como agente de tránsito para el municipio y obviamente. Bueno, y hoy las cosas ya son más diferentes, aunque pueden haber todavía unos pecados, digámoslo así, pero... Todavía existen muchos pecados, hay muchísimas cosas que corregir, que los comportamientos viales son muy complicados, pero ha mejorado muchísimo. Andes es un municipio donde se respetan las normas de tránsito, la gente acata las normas de tránsito. A diferencia pues de otros municipios que uno conoce, Andes, yo pienso que en Andes estamos bien. Hay que mejorar muchísimas cosas, hay que trabajar mucho, hay que trabajarle mucho a la pedagogía, pero Andes sí lo pongo como ejemplo cuando voy a otros lugares. Qué bueno, qué bueno. No escuchan otros lugares en capacitaciones que en mi municipio, no, menos mal nosotros no tenemos esos problemas, aunque hay muchos, claro, ¿cierto? Sí, claro pero con relación a otros municipios, la gente en Andes acata las normas. Sí, porque uno ve a veces en noticias cierto periodista hablando y ve pasar personas en moto con parrilleros y todo el mundo sin casco, y estamos hablando de ciudades, pero por Dios. Sin casco, sin ninguna protección, y entonces es muy complicado, es muy complicado. Qué bueno eso. Bueno, Beatriz, hablando pues de esos cambios,
la comunidad en Andes vimos con curiosidad, digámoslo así, un stand que pusieron a fin de año en el parque, donde había una moto muy aporreada, Sí. se vieron como unos zapatos, se vieron varias cosas que aparentemente eran como de personas que habían sufrido accidentes de tránsito. Cuéntenos Eso, algo sobre eso. Juan Carlos, en la Semana de la Seguridad Vial, o sea, quisimos como mostrar esa parte que es tan triste de todas las víctimas fatales que hemos tenido en accidentes de tránsito, que yo digo, en Andes no deberíamos tener accidentes de tránsito y más fatales pues como es. Siempre hicimos ese mural para concientizar, para que la gente se dé cuenta, mire, la motocicleta que teníamos ahí era real, pertenecía a un accidente de tránsito, la bicicleta también era real, los zapaticos que mostramos también eran de esas víctimas, ¿cierto? Entonces yo pienso que es una forma de concientizar a la comunidad y que se toquen y digan, Dios mío, ¿cierto? Hay que tener cuidado, hay que ser precavidos y hay que acatar las normas de tránsito. Pues yo creo que impactó a la comunidad porque cada que uno pasaba por ahí veía gente Claro, la gente leyendo se arrimaba y preguntaba y de hecho el mural solo pues, con las velitas, ¿cierto? Muy conmovedor. Muy conmovedor, esa es la palabra. Sí, es claro una sensibilización bien buena ese mural. Así es. Bueno, Beatriz, a esa pregunta hoy, ¿por qué ocurren esos accidentes de tránsito acá en Andes que uno escucha a cada rato, vea un accidente en tal parte, vea un accidente en otra parte? ¿Por qué? ¿Qué influye para que ocurran esos accidentes? Bueno, yo soy de las que piensa que en el municipio de Andes no debería existir accidentes de tránsito, ¿cierto? Por su topografía. Por su topografía, porque la velocidad a la que se debe conducir en la zona urbana es a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Y eso yo quiero que toda la comunidad lo escuche, a 30 kilómetros por hora. Yo a 30 kilómetros por hora observo, ¿cierto? Disminuyo la velocidad, advierto el peligro y reacciono, ¿cierto? Y puedo evitar un incidente de estos. Tenemos muchos accidentes, porque los motociclistas en Andes desafortunadamente tenemos unas cuadras bien cortas, ¿cierto? Entonces, a 30 kilómetros por hora yo puedo llegar a mi lugar, a mi destino sin ningún percance. Pero pasan por el lado de uno a una velocidad de 60, 70 kilómetros para ir a pararse a un semáforo, ¿cierto? Entonces atropellan los peatones, son una cantidad de cosas. No debería haber accidentes de tránsito, por lo menos en el municipio. Si cumpliéramos las normas de tránsito. Si cumpliéramos con esa norma, ¿cierto? A 30 kilómetros por hora. Entonces es un agravante muy fuerte ahí, esa velocidad. De hecho, la velocidad, yo pienso que, por ejemplo, especialistas en seguridad vial dicen que el 90% de la accidentalidad se debe al factor humano. O sea, que están dejando un 10% a casos fortuitos o a hechos de la naturaleza. Entonces, si eso se diera por casos fortuitos o hechos de la naturaleza, mejor dicho, no tendríamos accidentes, ¿cierto? Sería mínimo los accidentes de tránsito. Por un 90% se debe al factor humano, mejor dicho, los accidentes se dan por los comportamientos de las personas. Bueno, en ese tipo de accidentes, ¿por qué hay partes que casi siempre se sabe que ahí va a haber un accidente? Llamémoslo pues con nombre propio, Casavieja, la avenida Medellín, por acá cerca al Batallón, hay puntos específicos que son... Sí, son lugares muy vulnerables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos cruces, ¿cierto? Hay esas intersecciones donde hay que girar a la derecha, donde hay que girar a la izquierda. La gente no hace el paro. Muy poca señalización, la gente no
no se comporta como yo voy a llegar a un cruce y yo me veo obligado a parar el vehículo, Claro, observar y realizar mi maniobra, ¿cierto? Sí. La gente no asume eso. El conductor se va entrando sin mirar quién tiene la prelación, o sea, una cantidad de cosas. Claro que sí. Entonces, digamos, la oficina de tránsito, ¿qué ha pensado con ese tipo de situaciones que hace que ocurran muchos accidentes ahí en esos Sí, puntos? claro, eso hay que intervenir estos sitios y estas áreas pues, de influencia a estos siniestros. De hecho, la alcaldía está adelantando un programa con Suma para intervenir todos estos sectores y Con hacer una señalización. adecuada Qué señalización, resaltos donde haya que eso lo veremos más adelante. Sí, porque en realidad uno ve que hay veces que llegan personas foráneas y son, como decimos nosotros, en contravía, pero como sí, son, si no, no pasara porque nada. entonces hay uno que hace, ¿no? Orientarlos, Claro. devuélvase, Sí, ¿cierto? Las salidas por allí, hay que darle pues como manejo a esa Claro que situación. sí, claro que sí. Bueno, hablando de accidentes de tránsito, cuando una persona, digamos, tiene un choque, ¿qué debe de hacer? O sea, toda persona que estemos aquí en Andes, que tengamos una moto o un carro, si hay un accidente, ¿qué debemos hacer en caso de que solo sea Daños. choque de latas, como De se latas, dice? ¿Sí? como los llamamos, solo daños en latas, ¿cierto? La cosa, sí. Las personas, por ejemplo, en el lugar de los hechos donde ocurra un accidente con solo daños, pueden conciliar. Conciliar, Sí, ellos pueden conciliar sin necesidad de la intervención de una autoridad de tránsito. Muy bien. Simplemente el responsable se declara responsable y firmarán un acuerdo de pago. Eso. Si el vehículo está asegurado y la persona se hace responsable, pues la aseguradora asumirá pues ¿cierto? El pago de esto. Claro. Si no está asegurado el vehículo y el responsable se niega pues a pagar y todo, pues ya habrá que llamar a la autoridad de tránsito, levantar un croquis. Pero, perdón, Beatriz, cuando un carro o una moto están asegurados, digamos, contra terceros o en ese Sí. tipo de casos, de todas maneras no debe haber una persona oficial, así como ustedes, para hacer un croquis o algo así que digamos, respalde lo de ese Eso accidente. no, el conductor puede llamar la aseguradora y decir, me acabo de chocar, yo soy el responsable, pues él asume la responsabilidad y la aseguradora ya, ¿cierto? Ya decide que- atendería ya, eso. muy Otras aseguradoras exigen el croquis, entonces ahí sí entraríamos nosotros a intervenir, va y se Perfecto. levanta el croquis. Sí. En caso de que la persona teniendo su vehículo asegurado sabe que es el responsable, pero se niega a responder, pues ya civilmente Ya se ¿cierto? entra a un proceso ya civil. se entra a un proceso civil donde un juez le dirá qué pena Claro responda, que sí. ¿cierto? Ya Bueno, él decidirá pero quién es entonces, a ver, responsable. volviendo a ese caso, entonces, todo conductor de Andes debe tener un número de teléfono fijo, de celular de la inspección de tránsito para, vea, hay un accidente en tal parte, porque muchas veces pasa que hay un accidente y no, vea, es que los tráficos no aparecen, pero es que si no hay siquiera No quien hay- informe. Sí, quien informe, ¿Sí? pero por lo general, Juan Carlos, la policía siempre es la que avisa. ¿Cierto? La gente se comunica con mucha facilidad al comando. Ya. Aunque yo pienso que 90% de la comunidad andina tiene mi número celular, Sí. pero por lo general es la policía quien siempre reporta, o los bomberos, O los bomberos. en caso pues de lesionados, siempre los bomberos son los que reportan. Bueno, entonces ya usted me respondió una parte de esa otra pregunta. Esa parte era cuando hay solo accidente de Solo latas. en latas, ¿Sí? que si quieren hay croquis, si no, pues ellos pueden conciliar, Listo. pueden ir a un centro de conciliación y hacer pues todo ese trámite de pago de Muy los bien. daños. Bueno, pero resulta de que ahora ya sí está más grave la cosa porque hay un herido Lesionados. o en el peor de los casos hay una persona muerta, ¿sí?
¿qué se hace ya en ese tipo de casos? Bueno, ya cuando son con lesiones ya es más complicado, ahí Sí. obliga a levantar un croquis, ¿cierto? Porque se Pero recomienda a entonces las personas... iniciamos con llamar a los bomberos, o sea, sí, igual. lo primero igual, que sí. se hace, por ejemplo, cuando a mí me reportan un accidente que hay lesionados, yo inmediatamente me comunico con los bomberos. Hay un accidente en tal parte, para que lleguen, hay lesionados y los bomberos acuden inmediatamente. Sí. Los bomberos van y hacen su trabajo, primeros auxilios, el traslado de los lesionados al hospital y ya nosotros nos quedamos en el lugar de los hechos, pues levantando Haciendo ya ya todo el lo resto del pertinente proceso. con el informe policial de accidente. Ya todo ese proceso de plano topográfico, de fotografías, de Claro. inmovilización de los vehículos si fuera el caso. Sí. Ya las pruebas de embriaguez, que es Claro. obligatorio hacerlas cuando hay lesionados. Sí, muy ya bien. pues como toda esa tramitología. Bueno, ya esta es una pregunta como curiosa. Yo he escuchado de accidentes que, digámoslo así, son fuera del área de nuestro municipio y acuden los bomberos de Andes. Digamos, a ver, entre Andes Hispania. y Hispania, sí, Puerto Boy, y hay accidentes y van los bomberos de Andes y traen los heridos hacia acá. ¿A ustedes también les incumbe ir a esos accidentes que son fuera del área de Andes? Bueno, eso los bomberos pueden actuar en esas Sí. jurisdicciones y por ejemplo en Hispania no están los bomberos De Hispania, de claro. Hispania, todo, entonces le compete a los bomberos de Andes ir a atender esos lesionados. Nosotros como autoridades de tránsito, por solidaridad, no es que solidaridad. estemos obligados, no simplemente reporta. Los heridos que traen los bomberos para el hospital de Andes, Sí. pues ya las autoridades de tránsito, de policía se trasladarán al hospital y harán las actuaciones muy que bien. Pero diera entonces, lugar ahí, eso. pero no, a menos que en Hispania o en vez como me ha tocado a mí, Sí. que no hay autoridades en el momento, me ha tocado atender infinidad de accidentes, No me con digas, muertes, con todo en Betania, Hispania, Jardín. ¿Cómo así? O sea, que se Me ha tocado internacionalizó, pues. atender. Bueno, yo le decía que a mí me conoce todo el En suroeste, todo el suroeste, ¿cierto? sí, sí. Pero es por eso, Claro, porque ya. por solidaridad hay que acudir. Perfecto. Bueno, Beatriz, influye mucho la impericia de los conductores de moto o carro, porque es que en realidad uno ve que ocurre un accidente y uno dice, no, pero es que aquí definitivamente este hombre sí, mire, iba por toda la izquierda, o sea sí influye eso, lo de la impericia. Hay gente que en realidad no sabe manejar bien un carro o una moto. Claro, eso es. Usted sabe que la impericia o la pericia son experiencias, ¿cierto? Sabiduría. Claro, claro. Es sabiduría y experiencia en determinada materia, en este caso pues, la conducción. Claro. Y un conductor que no tenga pericia fácilmente se va a asustar, no va a saber cómo actuar, ¿cierto? Un momento en el que él tenga que reaccionar, entonces claro, muy delicado, Claro que muy sí. complicado. Bueno, hablando de los 10 años que usted lleva, pues a ver, hoy por hoy está muy masificado el uso del celular, ¿sí? Hace 10 años era menos la cantidad de uso del celular. Claro. Y uno ve, pues por experiencia, se lo digo, uno hay veces que ve una persona en una moto o en un carro, este señor va como manejando mal. Preciso, es que va hablando por celular. Va hablando por Sí. celular. Eso es una infracción grave, o sea, yo sé que en Estados Unidos esa infracción es gravísima al punto que eso puede dar cárcel y la cantidad de dinero que debe cancelar por esa infracción es impresionante, yo me he dado cuenta de eso. ¿Cómo funciona eso acá en nuestro municipio? Claro, eso es una infracción, aparte de eso que es una causa de accidentalidad muy grande porque yo voy distraído, la distracción es una de las causas de accidentalidad muy relevantes y entre esas distracciones tenemos el uso del celular. Claro que sí. Va distraído acá, la multa por estar hablando por un celular Sí. son 15 salarios mínimos
diarios. Ya que estamos hablando de Oiga, por 420.000 y algo, mucha plata. Mucha plata, Eso es mucho dinero por no asumir un comportamiento de que me parqueo, me estaciono un momentico y contesto mi celular. A eso iba. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué debe hacer Lo uno ideal es que suene el celular, Sí. yo busque dónde parar mi vehículo un instante y contesto, porque se encuentra uno con, no es que me está llamando mi patrón. Claro, claro. Amigo, ¿usted por qué viene hablando? Es que me está llamando mi patrón. Bueno, entonces uno dice, pues que el patrón le pague la multa, ¿cierto? Porque, Sí, va distraído, Claro. pierde visibilidad, una cantidad de cosas. Dentro de las distracciones está ese celular, muy complicado. Claro. Acá, en otros países eso es penalizado. Aquí Claro, es una mera claro. sanción que debería también ir a juicio. Hay claro. sanciones que deberían ir a juicio. Sí, sí. De inmediato. Bueno, Beatriz, y si la persona va hablando por celular, pero lleva ese aparato que llaman es que manos libres, ¿igual es una infracción o no? Bueno, yo pensaría que el mero hecho de yo estar escuchando Igual va distraído. ¿sí? va distraído, pero la norma habla de manipular, ¿cierto? Ya. Manipular elementos Sí. electrónicos. Entonces, bueno, si es más, con el casco Claro, se lo que se lo colocan ponen por acá sí. y eso no da lugar a sanción porque él no no lo está manipulando. no lo está manipulando. Entonces, con esa palabrita manipulación Claro. nos dejaron, Manipulación nos viene de las engancharon. manos. Sí, Claro, porque es ir así o ir así, Claro. pero no, él se puede colocar en manos libres. Ya. Personalmente, Sí. para mí el uso del celular es el solo hecho de yo ir escuchando otra voz, ya voy distraído. Claro que sí. Pero la norma ¿Permite eso, digámoslo así? permite eso, usar las perfecto. manos libres. Bueno, sí, el uso del celular y toda esa cosa pues es algo ya más nuevo, pero hay señales nuevas de tránsito que de pronto nosotros como conductores no las conocemos. Le digo por curiosidad algo, pues yo yendo hacia Medellín, hacia La Pintada, se encuentran unos señales, me parece que son informativas, de que, bueno, que hay culebras, que hay armadillos, que hay osos. Que hay paso de animales. Sí, paso de animales. Que Pues eso para mí era muy nuevo, ya eso hacía muchos años yo no veía el paso eso. de animalitos cruzando la vía Claro, la iguana, son súper peligrosos. Pero nada, las señales, todas las señales que uno se encuentre en el trayecto de acá a Medellín o de una ciudad a otra son informativas. Entonces, una señal nueva no. Todas es cruce de lo que animales, tenemos, sí, cruces semovientes, entonces son señales pues que yo pienso que sí. todos conocemos. Claro que sí. La señal de un puente, todos conocemos que es las dos cositas. Claro. La de un resalto, Sí. muchas veces la gente no interpreta la señal del resalto, pero la señalización del resalto es una señal muy diciente, sí. muy vieja, Sí. pero la gente casi no interpreta Pues esa información. esa claro, sí. figurita. Bueno, hay una señal que ha sido, pues digámoslo así, muy criticada porque muchas personas la infringen. Y es la de la señal en la vía que son dos líneas, ¿sí? Hay una que a veces va segmentada y la otra va a derecha y eso causa digamos una infracción de tránsito. Claro, a ver, en las señales de piso, podemos apreciar la doble línea amarilla o línea amarilla, o ¿cierto? línea, sí. Tienen el mismo funcionamiento. Sí. De Andes a Medellín nosotros no encontramos tramos segmentados. Ese segmentado quiere decir que yo puedo adelantar. Pero aquí tenemos una línea continua hasta Medellín. Ajá. Significa que yo no me puedo puede adelantar ningún vehículo, no puedo rebasar ningún vehículo. En teoría eso es irrisorio porque, por ejemplo, en Andes tenemos, si partimos desde el hospital hacia abajo, está la entrada a las colonias. Sí. Que si hay una doble línea amarilla, ahí debería haber,
¿cierto? Debería estar suspendida Sí, porque hay un giro. Es más, claro. ahí tenemos 2 giros, a la derecha y a la izquierda. Eso es, Entonces ahí debería haber una interrupción de la señal y continuar. Tenemos en el batallón, Claro. tenemos todas estas bifurcaciones Todas, que, claro, que sí. deben estar, pero eso es, Sí. Pero, es muy pero la complicado. realidad es esa, o sea, en teoría esa señalización diría que no se puede adelantar, pero la realidad es que nosotros lo hacemos. Sí, la imprudencia, ¿cierto? El mal comportamiento vial. Sí, De aquí a Medellín pensaría uno que bueno, no encuentro cómo adelantar otro vehículo, no encuentro una zona, una señal que me diga es que usted puede girar acá. Entonces yo pensaría, entonces yo me debo ir hasta Bolombolo para poderme devolver. Imagínense, claro que sí. No sé si ustedes recuerdan un accidente de tránsito que dejó una víctima ahí entrando a las colonias. No lo Eso recuerdo, fue en no. el 2014, algo así. Sí. El señor estaba haciendo ese giro, venía del norte y él Sí. iba a entrar a las colonias, o sea, aquí iba a hacer un giro a la izquierda, tenía que sobrepasar, ahí estaba señalizado con la doble línea amarilla, y él ingresó. Y a ese señor el juez lo sancionó, la fiscalía lo sancionó severamente porque es que usted no podía sobrepasar esa doble línea amarilla. Mire, por ese detalle. Entonces, por ese detallito, ese señor, yo creo que le dieron 1 año de cárcel. Ese delito es casa por cárcel, pero Sí, igual. sí, pero igual, claro que sí. Lo condenaron a 1 año y la indemnización, pues, por eso es que, y el juez es que usted ahí no podía hacer ese giro, y es verdad. Bueno, Beatriz, usted nos está hablando de muchos accidentes, pero alguna anécdota que usted recuerde en todos estos 10 años que ya, me imagino que eso pasa todos los días, pero alguna cosita la que usted recuerde que le ha pasado Juan con Carlos, personas. vea, son muchas las anécdotas. Sí. Yo podría llenar hacer un libro. Un libro con las anécdotas que pasan a diario. Sí. Pero hay situaciones que uno nunca olvida. Sí. Ejemplo, en un puesto de control que le doy la orden de parar a un señor. Claro. Y este señor me entrega pues los documentos y muy nervioso, o sea, que yo hasta le pregunté que si tenía mal de Parkinson, que si estaba enfermo, me dijo que no, todo que era el tembloroso. susto, que era que tenía mucho susto porque yo lo había parado y era un actor vial con sus documentos al día, traía su casquito muy juicioso. Todo muy bien, sí. No, pero porque se asusta, o sea, no se asuste que yo no le voy a hacer nada y trae todo al día. Entonces la gente, Pues. entonces uno dice, Dios mío, ¿qué Beatriz causa miedo entonces. Beatriz causa miedo, no. Entonces, son muchas cosas, son muchas anécdotas que... Por Dios, sí, es que 10 años. Y en 10 años... Y en un momento de esos le cuentan a usted historias. De pronto hay gente que se pone a llorar. Y hay gente que se pone a llorar. No me digas, Tengo otra anécdota de un joven que casi le da. Yo pensé que le iba a dar como un paro, un infarto. Y yo hasta pensé que me está... Está haciendo un teatro ahí, me está haciendo teatro para que yo no lo infraccione, pero nada, tuve que llamar a un policía para que me colaborara con él porque se despencó totalmente. Por Dios. Entonces uno dice, ay Dios. Le va a tocar escribir un libro, yo creo que sí. Me va a tocar escribir todas esas anécdotas para dejárselas a quién. No, a toda la generación que viene detrás. Sí. Bueno, Beatriz, vea, el tiempo en televisión es corto, se nos acabó ya, pero con usted se dialoga muy bueno. Pero la quiero invitar a un nuevo programa para que hablemos sobre los cascos, sobre la zona de cargue y descargue, lo del SOA y la técnico-mecánica. ¿Sí? Nos quedamos corticos con los temas. Faltaron muchos temas. Entonces la invito para un nuevo programa, ¿le parece? Claro que sí. Con mucho gusto aquí vuelvo. Beatriz, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Listo, muchas gracias a ustedes. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.
FAN, la televisión de los andinos.